El mentefacto conceptual, una herramienta para el aprendizaje. ¿Qué es un mentefacto? Bueno, el mentefacto es una herramienta desarrollada por los hermanos Miguel y Julián de Zuviría, quienes en un momento dado fueron los responsables del Instituto Alberto Merani. Sirve para el aprendizaje de conceptos, para la memorización de un concepto dado, para ser exactos, a través de la jerarquía de los elementos. ¿De qué se trata? De buscar las relaciones jerárquicas que hay entre un elemento y otro partiendo de un concepto que queremos aprender. ¿Cuáles son sus partes? En el centro del mentefacto siempre vamos a encontrar el concepto. En este caso, para poner un ejemplo, hablemos de la palabra perro. Arriba encontramos las supraordinadas, que no son otra cosa que el grupo más cercano al que pertenece nuestro concepto. Si estamos hablando de perros, probablemente la supraordinada que le corresponde sea los cánidos. A la derecha, acompañada del símbolo diferente de, encontramos las excluidas, que son categorías que pertenecen a la misma supraordinada, pero no son el concepto. Pensando en el perro, las excluidas pueden ser zorro, lobo o hiena, que hacen parte de los cánidos, pero no son perros. Debajo del concepto encontramos las infraordinadas, que son subclases del concepto dado. No hay límite para anotar las supraordinadas. Sin embargo, en nuestra clase vamos a restringir esto a 3. ¿Qué pasaría con el concepto de perro? Bueno, pues las infraordinadas de perro pueden ser dálmata, pastor collie, gran danés, chihuahua, criollo, entre otros. Por último, a la izquierda tenemos las isoordinadas, que son básicamente una serie de características del concepto que lo diferencian de las excluidas y lo caracterizan como parte de las supraordinadas. Se trata más bien de una definición del concepto que atiende a las relaciones que hay entre el concepto y las excluidas, para así determinar muy bien de qué estamos hablando. Por ejemplo, en el caso del perro, las excluidas son todos animales salvajes, entonces dentro de las características isoordinadas tenemos que es un animal doméstico. No es la única de sus características que aparecería aquí, pero sí es una muy significativa. Veamos el ejemplo con gato. Arriba pertenece a la categoría felinos. Dentro de los felinos tenemos al puma, al león, al jaguar y al ocelote, que son felinos distintos del gato. Algunas clases de gatos son persa, criollo, angora y egipcio. Y veamos ahora la definición. Es un felino doméstico, de pequeño tamaño, quiere decir que ya lo podemos diferenciar del león o del puma, que vive en toda clase de hábitats, a diferencia del jaguar o del ocelote, que viven en hábitats muy específicos. Reglas mentefactuales. Primero, regla de preferencia. Se preferirán conceptos universales, es decir, conceptos generales, para ocupar los distintos espacios del mentefacto. No deben existir categorías supraordinarias menores a la propuesta. Siempre tenemos que buscar cuál es la categoría más cercana al concepto en las supraordinadas. 2. Regla de coherencia. Siempre se trabajará en torno a una definición específica del concepto seleccionado. Esto es, pensando en la palabra gato. Cuando estamos hablando del animal gato, todo el concepto, todo el mentefacto gira en torno al animal. No podemos pensar en el gato como herramienta del carro, por ejemplo. No podemos cambiar el significado del concepto dentro del mentefacto. Tercero, regla de recorrido. Las categorías empleadas como excluidas deben ser equivalentes en su jerarquía al concepto en relación con su supraordinada. Es decir, todas las categorías que hacen parte de las excluidas deben hacer pertenecer al conjunto de la supraordinada y ser tan importantes como el concepto que se está trabajando. Cuarto, regla de diferencia específica. Los conceptos que aparezcan en la categoría excluida no pueden compartir su rasgo diferencial con otros conceptos allí ubicados. Por ejemplo, si tenemos al gato, no puedo poner león y león blanco, porque sus características fundamentales son las mismas. Quinto, regla de propiedad. Las isoordinaciones corresponden a cualidades esenciales que identifican al concepto y lo diferencian de las excluidas. Esto lo vimos previamente en la construcción del mentefacto. Sexto, regla de anticontinencia. En ningún caso las propiedades propias de los supraordinados pueden referirse en las isoordinadas. Es decir, las características de las subclases del concepto no hacen parte
de la isoordinada. Séptimo, regla especial de la clase. Para nuestra clase en concreto, el número de infraordinaciones no tiene restricción. Sin embargo, incluiremos solamente 3 ejemplos de infraordinales. Eso es todo. Muchas gracias.